Bienvenidos a todos al nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy mis compañeras y yo vamos a hablar del tema de fobias y miedos, vamos a definir qué es cada cosa porque se suelen confundir y vamos a explicar algún ejemplo práctico de esto. Si os está gustando este contenido sobre psicología y psiquiatría, os invito a que os suscribáis a nuestro canal. Bienvenido. Bienvenidos de nuevo a Un Café entre Sesiones. Estamos aquí las compañeras de Prometido y yo para hablar de las fobias y los miedos, como ha comentado Mari, y vamos a empezar con la sección de preguntas. Samuel nos pregunta, ¿se puede cambiar el tipo de apego en la adultez? Vale, pues sería importante tener en cuenta que como tal el tipo de apego, o sea, es decir, pues todos esos aprendizajes tempranos de los que ya hablamos en otro podcast, no es que cambie en sí, pero sí puede cambiar un poco los comportamientos, ¿no? Imagino, no sé si estáis de acuerdo, el comportamiento, la conciencia de qué te mueve a hacer diferentes cosas, la forma de relacionarte con los demás, ¿vale? Todos esos aprendizajes sí que siguen ahí, pero cambia un poquito el cómo te desenvuelves, que al final es lo que nos importa, no tanto la etiqueta o qué fue lo que pasó anteriormente. Claro. Si queréis añadir algo a Samuel. No, yo diría que, vale, que está bien. Vamos a pasar a definir un poquito así la diferencia, ¿no?, entre miedo y fobia, que nos lo va a contar Vanessa. Y antes animaros también a la gente, esta pregunta viene del podcast anterior, del episodio anterior, donde hablamos sobre apego, que hicimos 2 partes. Y si os apetece, si tenéis dudas, tanto de este como de otros podcasts, os animamos mucho a que nos escribáis y nos preguntéis las dudas. Así que vamos a empezar sin más. Vanessa, diferencia entre miedo, fobia, cuéntanos un poco. Pues a ver, digamos como que el miedo formaría parte, ¿no?, de las 5 emociones básicas, ¿no? Ya la estudió ya Paul Ekman ya en el siglo pasado y básicamente las 5 que encontró de manera general en todas las culturas eran la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el asco. El asco es una emoción que normalmente genera rechazo y el miedo en sí lo que busca es sobre todo una respuesta adaptativa, ¿no? Normalmente cuando encontramos una situación que es una amenaza, es un peligro, ¿no? Intenta como ponernos el cuerpo en alerta, ¿no? De hecho reacciona, ¿no?, con adrenalina, ¿no?, para tener respuestas, ¿no?, de escape, de huida, ¿no?, o de lucha. Sí, que es necesario, ¿no? Que al final muchas veces es como la respuesta de estrés, que al final se tiene un poco el concepto de que es algo negativo, porque obviamente lo que es las sensaciones suelen ser malas, pero al contrario, en su mejor versión es una primera alerta, una alerta de que algo no está bien y de que hay que ponerse en marcha. Lo malo es cuando es sostenido en el tiempo o cuando toma la forma de fobia y es algo irracional de forma permanente, ¿no? Exacto, y que te puede llegar a limitar, ¿no? Por eso se llama fobia, ¿no? El tema del miedo, ¿no? Hay X miedos que pueden venir bien, ¿no? Por ejemplo, si viene un coche a gran velocidad, nos viene bien tener miedo, ¿no?, para poder apartarnos, ¿no?, y que no nos atropelle, ¿no? O sea, nos salva el miedo. El ejemplo del león de siempre. Sí, exacto. Y en cambio, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay miedos que, claro, el miedo normalmente intenta ser adaptativo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que es desadaptativo. Entonces, cuando es desadaptativo y sobre todo es irracional, es muy fácil, ¿no?, que se transfiere, ¿no?, digamos, de un miedo que es adaptativo a una fobia, ¿no? Y ahí limitando nuestro día a día. Claro. Se me ocurren ejemplos, pues, como, por ejemplo, el miedo a volar, o la masofobia, que aquí en consulta vemos muchos pacientes con el miedo a la conducción. Y es verdad que lo que es la aproximación a un tratamiento es, primero tiene que haber una buena evaluación, ¿no?, de dónde viene, de dónde procede, porque muchas veces también son miedos adquiridos. Y hay que ver, hay que tener un buen conocimiento de dónde procede, de cómo te afecta, de cuál es su intensidad. Y en consulta, cuando los vemos, normalmente utilizamos la terapia cognitivo-conductual, que es la más validada, donde podemos hacer una exposición gradual al miedo, primero en imaginación y luego en vivo, según la persona va estando preparada para ello, ¿no? También le vamos enseñando técnicas, obviamente, para que pueda afrontarlo de la mejor forma posible. Fíjense, de técnicas de relajación, de mindfulness,
porque si no es imposible afrontar algo que te... Ujú. algo irracional, convertirlo en racional. En concreto, aparte de ser irracionales, cuando también te limita tu vida. Por ejemplo, has dicho miedo a volar, pues una persona que necesita viajar por el trabajo o por seguir sus valores y demás, no le va a permitir llevar esos valores. Entonces, a lo mejor hay gente que no le gusta viajar y para él no es una fobia o para ella, pero si hay gente que sí que es importante para esa persona, pues sí que es importante que vaya a terapia y haga todo ese tipo de técnicas que ha comentado Raquel, Claro. para que no limite su vida. Exactamente. Yo creo que Y que puede ser a nivel laboral, pero también a nivel social, ¿no? Imagínate que tienes a algún familiar fuera y sí o sí tienes que coger un avión, ¿no? Porque tienes que cruzar el charco, pues, ¿qué haces, no? O sea, que la persona determina si es importante para esa persona Ujú. también. Claro, iba a decir eso, que hay como dos claves para, entre comillas, decidir si lo vamos a considerar como algo a trabajar o algo a tratar, que será el nivel de esa irracionalidad, esa reacción automática cuando dicen incontrolable, no poder evitarlo, y luego a qué nivel te está afectando en tu día a día. Pues si tengo fobia a algo a lo que me voy a enfrentar 2 veces en mi vida, pues a lo mejor no el balance que se hace, ¿no? De la inversión que tengo que hacer para trabajar eso a lo que me causa, pues puede pasar. No todos tenemos que ser Se me ocurre perfectos. el ejemplo que he dicho antes de grabar el podcast, que tengo fobia a los saltamontes, Ajá. pero no veo saltamontes todos los días, entonces no me voy a tratar eso, pero Claro. tengo fobia. Sí, sí, O sí. sea, no considero que me limite, a no ser que viva... No Si tengo una plaga. Ahí sí tengo que ir. Sí, sí, sí. Sí, es lo que yo he comentado con las cucarachas, ahora con los miedos adquiridos también lo comentamos, ¿no? Que al final dice, pero ¿qué te va a hacer, pobrecito? Si es que ya, pero bueno, cada uno, por eso son irracionales. Sí. ¿De dónde proceden? Es lo importante. ¿Y de dónde proceden? Es decir, ¿cuáles son los factores que afectan a ellos? O sea, ¿cómo procede? ¿Cómo aparece? Hay un componente... iba a decir biológico, Sí, no sé si te referías a eso. sí, claro. Que hemos dicho que son irracionales, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el miedo irracional? Vamos a ir desde la biología en este caso, ahora vamos comentando más factores, que no solo uno, sino un conjunto. ¿Por qué muchas veces nos dice, bueno, si el avión es el transporte aéreo más seguro? Y aún así hay gente que le da mucho miedo, aparte de ser una situación descontrolable, es porque en una parte del cerebro, que es la parte sensorial, que es la del tálamo, envía la información directamente a la amígdala, que es la parte que procesa la emoción, el miedo y esos miedos que te has dicho al principio. Entonces va directamente, por eso a veces la relación es muy desproporcionada y hay gente que le da un ataque de ansiedad o en el propio avión y demás, porque no pasa por la parte del córtex, que es la que nos razona y nos hace pensar. Por eso nos ayuda a que le digamos, pues si los aviones son muy seguros, porque toda esa parte racional que se procesa en el córtex no llega en ese momento, es como directamente. Al igual que si una cucaracha también de repente, pues, imagino que el impulso es súper emocional, porque no pasa esa información de, no, si no me va a hacer nada la cucaracha realmente, no me va a morder, porque es muy pequeña. Entonces un poco para que se entienda un poco qué pasa en el cerebro, pero bueno, también influyen muchos más factores pues, culturales, psicológicos, de aprendizaje, como antes ha dicho Anabel. Sí, pero es verdad que con el secuestro de la amígdala, con esto que se produce en los miedos, pasa también, está muy relacionado con el tema del estrés, ¿no? Ese momento en el que aparece algo que te da miedo, que no se registra, y ya no solo hablamos de fobia, hablamos de cualquier situación en la que, por ejemplo, una discusión, ¿no? Una discusión en la que en ese momento no puedes pensar, que te va escalando, pues ya sea en pareja, con amigos, con familia, y te va escalando y no lo registras. Hay una parte de ti que se va, ¿no? Y nos viene mucha gente a consulta demandando un poco esto, ¿no? Tengo ese pico de estrés que no puedo controlar, o ese pico de agresividad, y es porque la amígdala está secuestrada. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en terapia recomendamos un tiempo fuera en cualquier situación, es ese tiempo en el que te aíslas de ese factor que te está detonando la respuesta de estrés y que tú puedes tomar para relajarte, para evadirte un poco, ¿no? de esa situación, y luego ya poner sobre el papel pues cuál es el problema, el detonante de la situación estresante, ¿no? Que tiene al final mucha relación, que esto lo hablamos en el episodio aquel que hicimos sobre el estrés, o fue en la comunicación en pareja, puede ser. Bueno, que al final todo está relacionado.
pero que es importante saber qué es lo que sucede en ese momento a nivel biológico, porque muchas veces queremos solucionar las cosas ya, en el momento, quiero que se me pase ya, no quiero tener miedo, no quiero bloquearme y no es algo que realmente puedas elegir de una forma consciente en ese momento, solamente con un trabajo personal y haciéndolo consciente es cuando entonces puedes mejorar. Y es verdad que aparte de factores biológicos, pues también hay factores psicológicos, ¿no? Asociados. Como pues experiencias traumáticas o experiencias muy impactantes o muy intensas para la persona, pues si la experiencia lleva una connotación pues desagradable, fíjate, no voy a decir ni negativa por no darle esa connotación de que tenga que borrarse o que no tenga que estar. Hay veces que puede haber una experiencia desagradable, pues de miedo, ¿no? de conectar con esa sudoración, con esa taquicardia, con sensaciones que al final son sensaciones que pretendemos evitar o no tenerlas, pues ya sea del tipo que sea, eso lo aprende tu cuerpo, con todo el recorrido biológico que ha explicado Mari, y queda registrado como algo pues que da miedo, que queremos evitar, pues ya sea un accidente de tráfico y luego no puedo coger un coche, o ya sea pues accidentes laborales hay daños importantes en tu cuerpo y luego hay pequeños detonantes, sensaciones, olores que termina detonando la sensación que te causó el accidente, ¿no? La misma sudoración, miedo. Y que no tienes por qué ser consciente de claro, ello, también que eso estaba de repente tan feliz, me pasó esto, vale, vamos a hacer un análisis funcional, qué estaba pasando en el contexto, qué estaba pasando, porque pasa lo que dice Raquel, que luego empiezan a aparecer muchos miedos, se van incluso reasociando uno a otro y generalizando. Y vamos generalizando. La primera experiencia, vamos a poner punto cero, lleva ciertos estímulos, ciertas cosas alrededor, lo asocio a eso desagradable, me vuelve a ocurrir en otro momento que va unido a otra situación y al final eso sí puede ser por lo que hablábamos antes de tomar la decisión de si necesito ser ayudado, necesito ponerme en manos de alguien o hacer algún tipo de proceso, pues esto sería un buen ejemplo cuando se están como amontonando. Aprendizajes también ocurren, ¿no? Aquí voy a poner el ejemplo de un familiar, vamos, mi hermano, que de pequeño hicimos lo típico aquello en el ascensor, a ver quién llega antes, uno en el ascensor y otro corriendo, y yo me quedé encerrada, pero yo estaba tan feliz, estaba esperando a que abriera, estaba bien, pero se ve que la situación de llamar a gente fuera, me lo imagino, ¿no? Llamando, y yo lo veía a él, mi hermana, y pasó mucho miedo, era más pequeñito, y pasó mucho tiempo luego que no podía acercarse a un ascensor. Entonces, un aprendizaje, él no vivió la situación, no se quedó encerrado, no vivió, pero sí que se quedó con esa condición de lo desagradable que había alrededor del punto cero, que era un ascensor, ¿no? Muchas veces a lo mejor tú no sufres un accidente, pero te lo cuentan o lo ves en las noticias y como que se va eso, repito, como asociando. También lo que decía Raquel de que se vayan amontonando viene por eso, por esas sensaciones del cuerpo, ¿no? Desagradables, de taquicardia, de sudoración, de impacto, ¿no? Incluso como bloqueo. Al ser muchas veces pasa que estás como en ese shock, es tan impactante que tú, si no estás acostumbrado a vivir esa situación, tu cuerpo se queda como que no funciona, ¿no? O sea que todas estas cosas también al final van Y también influyendo. se produce ahí un reforzamiento cuando... Va a poner el ejemplo de la cucaracha. Si una cucaracha... Hace daño, ¿eh, Mari? Y el tálamo pasa directamente a la amígdala, como hemos comentado. Ajá. Y hay una reacción física, que es la adrenalina que ha dicho antes también Vanessa. Si yo ante esas sensaciones huyo, por ejemplo, la típica respuesta de lucha-huida del miedo, yo huyo, refuerzo que esas sensaciones en mi cerebro se produce como una sensación de que tenía que huir, que si me hubiese quedado ahí algo malo habría pasado. Te refieres como a cierto alivio, ¿no? Digamos, Sí, genera un reforzamiento negativo de si yo me quedo ahí y veo que no pasa nada, la cucaracha no me va a morder, pues la cucaracha o cualquier saltamonte también, pero el saltamonte, por ejemplo, sé que no me va a morder ni nada, también ayuda a mi sistema nervioso que entienda y que procese que no va a pasar nada malo. Entonces muchas veces tenemos esas respuestas de evitar por el miedo, que es normal,
pero Claro. que quiero que si alguien limita su vida a este tipo de miedos, que en la habitación es más reforzamiento. Por eso en terapia se hace esa terapia de exposición que ha dicho antes Rati. Claro, y es que además ocurren dos cosas, y es eso que tú has dicho, el premio de si me alejo, pues premio, no tengo ese sufrimiento, pero además aprendo a que no tengo otras herramientas. Entonces lo bueno es acercarnos, pues ya veremos, ¿no? A través de sensibilización sistemática o multitud de formas, el aprender que me puedo enfrentar de una manera diferente a eso. Porque si solo me estoy enfrentando así siempre, pues normal que al final termine actuando así. O sea, que no sería solamente exposición, ¿no? Sino que habría que detectar el síntoma, que sería el miedo, ¿no? Ver la frecuencia, la intensidad y la duración, ver de dónde viene, ¿no? Y al final entender, ¿no? Que el miedo viene, ¿no? Como un subidón, ¿no? De nivel de activación, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Los síntomas físicos, somáticos, y que realmente es una reacción nada más que de 7-8 segundos, ¿no? Que luego ya depende de eso cómo lo interpretes, ¿no? O si luego rumia el pensamiento, o te sientes culpable, ¿no? Por ejemplo, ¿Y cómo sales de ahí? de no poder haber afrontado la situación, ¿no? De tener la culpa, pues es una manera como de alimentar más el miedo, ¿no? De agravar más el miedo, ¿no? De ahí la importancia también de los pensamientos asociados, ¿no? A ese tipo de situaciones. Cuando se quiere evitar la emoción, como hemos dicho antes, que vemos que es desagradable en el cuerpo, creemos que tenemos la creencia implícita de que es negativa, entonces quiero evitar esto de mi vida y lo quiero quitar rápido, y es con la huida y lo que ha dicho Ana, no aprendemos otras formas de afrontarlo. Es que es importante también explicarle un poco a la gente que nosotros en terapia, cuando llega una persona, por ejemplo, con esta situación, que es el tema de hoy, y nos expresa lo que le está pasando, nosotros vamos a hacer muchas preguntas, porque necesitamos evaluar cuándo, cómo, qué sentía, desde cuándo pasó. Nosotros vamos a hacer un análisis funcional que se llama de esas variables, y una de ellas es una variable mantenedora, que sería lo que están comentando las compañeras, ¿no? ¿Qué es lo que está reforzando que esta conducta o esta situación o este pensamiento se repita? Este problema. Entonces necesitamos entender qué es lo que está pasando, ya no solo justo previamente, sino, pues, por ejemplo, conductas de familiares, etcétera, que puedan promover esa situación. Entonces, cuando estéis en consulta, cuando estéis en terapia y os hagan todas estas preguntas y vosotros digáis, no, solamente vengo a tratar esto, ¿por qué me haces tantas preguntas? Queremos explicaros también que eso es normal, que es bueno, y que aquí y ahora, por lo que nos estéis escuchando, que hagáis un poco ese análisis de qué es lo que posiblemente esté manteniendo esta conducta o esta fobia. No siempre, también hay que decir que no siempre tiene un detonante claro, porque muchas veces no somos conscientes, porque se produce esa respuesta de trauma en el cerebro en la que se disocia, se fragmenta cuando hay algo que te hace daño y está ese secuestro de la amígdala, de alguna forma hay una desfragmentación, ¿no? Y en esa desfragmentación, esto que comentaba Ana Belén antes, de todo lo que sucede a nivel sensorial, ¿no? Los olores, lo que había alrededor, las personas que habían, ¿no? Ciertas situaciones que te activan de forma generalizada en cualquier momento de esto. Entonces, en terapia lo que vamos a intentar es volver a estructurar de nuevo cómo ha sido ese procesamiento, si ha sido pues, por una noticia que has visto, por algo que has vivido, por algo que te contaron. Y aquí pasamos un poco también llevamos los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores socioculturales, que no siempre dentro de la misma cultura existen los mismos miedos. Hay algunos miedos específicos, por ejemplo, el Wendigo, que viene de la cultura norteamericana nativa, y tiene su base, ¿no? Su base de por qué se hacía, porque había canibalismo en aquella época, ¿no? Entonces se transforma como esa figura que produce miedo. El coro, que es en Asia, y es el miedo a que se retraiga el pene, y viene de esa cultura de la no masturbación, de la sexualidad negativa y tantas otras cosas. Aquí, por ejemplo, en el Mediterráneo hay mucho el mal de ojo, la fobia. Y luego también hay otros miedos. No sé si se os ocurre alguno más. Sí, por ejemplo, a mí me ha venido, ¿no? En algunas casas, ¿no? Poner el pan boca abajo, ¿no? Ajá. Es como llamar al demonio, entonces por eso le entra a la gente miedo y tiene que ponerlo del derecho, ¿no? Yo entiendo que eso es un miedo, Curioso, no lo conocía. ¿no? Lo de los gatos, lo supersticioso, ¿no? También. Si pasa un El gato gato negro. negro, lo de la escalera, ¿no?
Lo de la escalera, lo de las moscas. Las moscas. ¿Qué es lo de las moscas? Pues que si hay moscardones en una casa es que viene algo, es que va a pasar algo negativo. Pero bueno, estos ya, yo creo que son más como supersticiones, ¿no? Y se mezcla un poco la superstición con el miedo, pero la fobia como tal, aparte de ser irracional, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Que tiene su estructura sostenida en el tiempo, tiene factores detonantes, que son muchas cositas. Y luego aparte los miedos que se pueden transmitir de padres a hijos, ¿no? Por ejemplo, mi miedo a las cucarachas viene de algún sitio y al final es un poco lo que se enseña, ¿no? Y no me acuerdo quién de vosotras fue que puso un ejemplo como qué bien que no le habrá pasado este miedo. Sí, yo comentaba el de una conocida que si me escucha se va a identificar seguro, porque decía, bien, qué contenta estoy y me he dado cuenta que he conseguido no transmitirle a mi hija el miedo a la cucaracha. Anda, y eso, pues nada, ella pues reacciona de forma muy intensa a eso y le preocupaba que como sabía que se podía traspasar, viendo, si yo veo que mi madre tiene miedo a algo, entiendo que sea algo peligroso. Y qué bien lo haría, que salió y la he visto ahí en el patio jugando con una cucaracha y fue como... O sea, se había pasado de vuelta, no tenía miedo, pero ya es que la veía hasta bonita la cría. Claro, esto se aprende. Según las reacciones que veas a tu alrededor, aprendes si es bueno o si es malo. También recalcar lo que ha dicho Raquel de que el estímulo muchas veces no está claro. Por ejemplo, esto ya es otro tema, pero en el trastorno del estrés postraumático pasa eso, que alguien que ha tenido, por ejemplo, un accidente de tráfico traumático, luego simplemente el sonido de un pito del coche o de un sonido fuerte ya manifiesta la respuesta de la amígdala de miedo y a lo mejor esa persona no lo tiene identificado, o si ha habido esa disociación como has dicho tú. Pero que también a veces no se sabe por qué aparece el miedo, ¿eh? Por eso es importante ir a terapia también para que hagamos ese análisis funcional y veamos de dónde viene. Muchas veces no está claro. Sí, también, ¿no? Como darle conciencia, integrar, ¿no? Y así aumentar la ventana de tolerancia y ir tolerando poco a poco la exposición, ¿no? No hacer implosión, ¿no? No de golpe, ahí, poco a poco. ¿no? Por tu cuenta. Es que estamos muy acostumbrados también como a normalizar que estemos mal. A veces, ¿no? Nos da la sensación como que muchas veces la gente viene con mucha carga de mucho tiempo. Y llevan mucho tiempo aguantando lo que sea, una situación pues, dígase una fobia, un miedo, una mala relación, y es como ese aguante de no haber hecho algo con lo que te pasaba porque no lo había hecho consciente. Entonces, que no está bajo la responsabilidad, por supuesto, completa de uno mismo, pero que a veces es como ese trabajo que tiene que hacer la gente detrás de conciencia, que esto yo creo que lo decimos en todos los episodios, ¿no? De hacer conscientes las cosas, porque sin esa conciencia, que es lo que trabajamos mucho en terapia, y que uno mismo también puede llegar a ello, si no lo hacemos consciente, no podemos procesarlo. Si no podemos procesarlo, no se puede trabajar de una forma activa, y aunque aprenda y vaya a yoga, y vaya a pilates, y haga mindfulness, y te sepas todos los libros de todo, si no has hecho ese acto de conciencia, pues a veces es muy difícil trabajarlo. Fíjate, yo también veo a veces como dos extremos respecto a lo que tú dices, y hay gente que pienso, jolín, que bien se hubiera venido antes o que bien se hubiera sido consciente de ese malestar que estaba sufriendo y no lo que dices, ¿no? Mantener ese malestar y no tomar herramientas para salir de ahí. Pero también veo a veces el caso opuesto, y es una cero tolerancia a ese malestar y a cualquier cosa que en realidad pues es normal, es cotidiano, o incluso que no es que sea cotidiano, pero que la situación es acorde a lo que se está sintiendo, a lo que se está viviendo. Es como un retírame este malestar ahora mismo, y no hay esa necesidad de procesar, integrar, ¿no? El que eso vaya formando parte. A mí a veces me da la sensación como de que hay como extremos en Polaridad. Sí, en el punto medio. Y también entender, ¿no? La diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, entiendo que el dolor es necesario, ¿no? Porque es motivador para el cambio, pero luego si se va enquistando, como estaba diciendo, se encapsula, ¿no? Como decía antes Raquel, es como que llegamos al sufrimiento, ¿no? Entonces, ya no solamente centrarnos en la parte negativa, sino normalmente cuando tenemos miedo, muchas veces va asociado con un deseo que está por ahí encubierto, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de darle la vuelta, reinterpretarlo y demás, yo creo que es una manera también, ¿no? de poder solucionarlo. Y sobre todo, hacer un llamamiento, ¿no? Al tema de que
En el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tienes una caries, ¿no? No es lo mismo tratar la caries, ¿no? O dejar la caries ahí, que se infecte, que llegue a hueso, que, ¿no? Es como que se va cronificando y luego cuesta más solucionarlo, ¿no? Pues en ese sentido, tanto el cuerpo como la mente funciona igual. Entonces, si detectas algo, por favor, no lo dejes y ponte manos a la obra, ¿no? A mí se me ocurre el ejemplo del avión. También es importante no reforzarlo porque cuanto más tiempo pasa, más reforzado está el miedo. Yo muchas veces le digo al paciente, no sé si alguna vez lo he comentado, pero lo repito, la diferencia entre sufrimiento limpio y sufrimiento sucio. El sufrimiento limpio sería que te dé miedo o que sientas sensaciones del sistema nervioso alterado en un avión, por ejemplo, porque algo que puede dar un poco de miedo. Ese sería un sufrimiento limpio, pero el sufrimiento sucio quizás sería que ese miedo te limita a no poder ir a ver a un familiar, por ejemplo. Entonces el sufrimiento ya es sucio. Entonces muchas veces hago esa distinción de que a veces todos los sufrimientos están unidos, pero realmente el sufrimiento no es inevitable. Sí, un poco como la consecuencia, ¿no? Y como lo que si puede llegar a ser disfuncional o no, o lo que pierdes muchas veces claro, lo que pierdes, lo de hazlo con miedo. Eso. Que esto es muy relativo, muy relativo. Sí. Mucho cuidado con esa frase porque a mí varias veces me han comentado situaciones parecidas, pero hubo una que me molestó incluso un poco porque también venía de una recomendación profesional y era que le habían recomendado a una persona que tenía miedo a conducir X vehículo que lo hiciera con miedo. Vale, pues lo hizo con miedo, lo hizo con un ataque de pánico una y otra vez y lo que fue sumando aprendizaje de que eso está mal, de que eso lo hago mal. Entonces no es lo mismo hazlo con miedo, pues algo que tú cuando terminas de hacerlo dices que bien, vale, lo he hecho con miedo y vas aprendiendo el que yo puedo, no es para tanto, puedo salir de aquí bien, a que lo estoy haciendo con miedo y cada vez con más miedo y al siguiente. Claro, y al final ya era una cosa como insostenible y de hecho lo había como generalizado a otras situaciones. Es como la diferencia entre la desensibilización sistemática y la inundación, que la inundación es una técnica en la que ya cada vez se hace menos, ¿no? Porque tampoco es lo que mejor funciona, y es que directamente te expones totalmente al miedo que se haya generado. Claro, puede haber personas, puede haber momentos, puede haber situaciones y dependiendo de la preparación de la persona que pueda estar preparada para esa inundación. Pero lo más lógico es que la exposición pues sea gradual y que se pueda hacer una desensibilización poco a poco de ese miedo. Entonces por eso decía que lo de cuidado con la frase de hazlo con miedo porque el miedo, como hemos dicho, es una emoción que nos acompaña, que es esencial y que tiene que estar para darnos un sistema de alerta bueno, pero que hay que ir, hay que hacerlo consciente y que si vamos metiendo miedo sobre miedo, pues también se genera ese aprendizaje y ese reforzamiento del miedo. Que sea poco a poco, pero que el miedo no limite tu vida, pero sí que se haga siempre guiado, una terapia, poco a poco, pautado. Así que... Siempre decimos que hay frases que están muy bien, pero que esas frases que corren por ahí necesitan como un contexto, porque esa frase a una persona le puede ayudar y ser como el clic, pero que para otra persona puede ser lo que le perjudica. Sí. Totalmente. Y luego la incapacidad que puede llegar a sentir una persona de decir, joder, no lo he hecho, a pesar del miedo no lo he hecho, ¿no? Y como ha sido mi culpa, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Y en otra persona, para haberlo podido afrontar, porque tenía las herramientas para hacerlo, le provoca la sensación de bienestar, de qué bien, ¿no? Que he podido hacerlo. Entonces, cuando hablamos de todo esto, nosotros estamos aquí para informar un poco, para hablar sobre salud mental, pero no hay una sola cosa, no hay nada que sea único y universal para todo el mundo, sino que hay que ver exactamente cada persona y cada situación. Entonces, también ojo pues, con toda la información que corre por internet, todas las frases mágicas que hay, que parece que has leído esta frase y ya te cambia la vida, y esto no funciona así. No funciona así. Y de fobia así un poquito más específica, estábamos diciendo por ejemplo lo del miedo a volar, ¿no? Que sería una fobia específica como la de los insectos, que ya no los vamos a nombrar más, no tenemos por qué. No hay necesidad. Pobrecicos sí que no hacen nada, pero bueno. La fobia esta que es a las imágenes que tienen como muchos puntitos, no me acuerdo el nombre ahora cómo era. Esa es otra. Hay una fobia para cada estímulo del mundo,
Pero luego hay gente que se empeña en ponerle unos nombres que Estaba por ti, pero no me acuerdo ya. tripofobia o Tripofobia. Ah. Sí, eso. pues eso, como un Ujú. panel de abejas o como una piedra así como con muchos agujeritos o un queso de estos que tienen esas imágenes para algunas personas pues le causa Sí, o como lo de los sonidos, ¿no? Misofonía. Misofonía. eso me pasa a mí un poco. Sí. El masticar o sonido así como muy... Ujú. Sí, pero hay personas que es muy extremo. Claro, ¿no? Que claro. cualquier- Una cosa me Y como una en tu cosa caso, es me es un algo poco desagradable desagradable, a se me levanta el sistema de alerta y tal. Son matices, como en todo hay como un rango. Ujú. Tú puedes estar aquí y yo puedes estar en otro. Hay otra fobia lo que decía los nombres, me he acordado por eso, que fobia a las palabras largas. Y la fobia en sí es hipopótamo, no sé qué, y tiene como 20 sílabas. Es larga la palabra. Sí. Sí, ¿no? La fobia de Da miedo escucharla. la misma palabra, ¿no? Luego hay otra de la inyección, ¿no? De que te saquen sangre. No recuerdo cómo era Sí. la palabra técnica, creo que inyección sangre o algo así. Sí, fobia a la inyección de sangre. Sí. Eso. Sí. que- Sí, eso por ejemplo, ¿Ves así? yo tengo pacientes con los que he tratado esto, por ejemplo, tienen que intervenirse de alguna Ujú. forma, Ujú. tienen que ponerle una anestesia, Ujú. sacarse sangre. Además, esta es de las más comunes que hay, de las Ujú. fobias específicas, junto con lo de los insectos, esta es la otra que es más común. Y la forma de tratarlo, por supuesto, primero tienes que preparar al paciente, después de esa evaluación, siempre preparar al paciente y después de esa preparación, entonces ya vas haciendo esa exposición poco a poco gradual. Entonces, pues, igual que pasa con la fobia al entorno médico, cuando Fobia a la bata a blanca. la bata blanca, el Eso síndrome en de la niños, bata como se blanca. generaba tanto, por eso se ve en pediatría o en las alas de pediatría, muchos colores en las paredes, los médicos suelen ir con... Pero bueno, que si no es esa bata blanca, pues genera fobia Aunque se va a un generalizando, zapato verde. como Claro. has dicho. Exacto. Se Pero hace una sí. repetición, pero es verdad Ujú. que hay muchas fobias diferentes. Yo recuerdo que hace, no sé, a lo mejor como 12 años, me hicieron una entrevista, ya no me acuerdo de qué era, sobre la fobia a la luna llena. Ah. Que no me acuerdo cómo se llama esta fobia en concreto y tal, pero que ahí me acuerdo que hice una investigación profunda de la fobia y es que es verdad que hay fobias como para cada estímulo Ujú. concreto, que son porcentajes muy pequeños de la población, no es lo común, lo más común es eso, las fobias, como los que hemos comentado, la claustrofobia, La del agua, ¿cómo se llamaba la de la que te metías al agua y te daba miedo? No me acuerdo el Lo que nombre, hay pero abajo sí. del agua. Uf, no me acuerdo. La nombre tampoco me Fobia voy así al mar, al mar, pero porque no no puedes controlar lo que hay debajo, ¿no? Sí, tengo un paciente que tiene eso también. Ay, Sí. que... Claro, pero lo Mucho. importante será cuánto de disfuncional me hace. Si tengo Ujú. miedo de estar encerrado y me tengo que estar haciendo Sí. resonancia o pruebas que me requieren de entrar ahí, es verdad que ahora hay algunos que son abiertos y tal, pero ya te limita. Ya, o si Sí. lo que hablábamos, si me tengo que mover mucho en avión, pues sí, en mi caso, y no me tengo que mover tanto, pues no pasa nada, pero que dependerá de cómo te limite la situación. Sí, también puede ser miedo a animales, ¿no? Por ejemplo, fobia a la paloma, ¿no? Bueno, animales hay casi a todos, ¿no? Miedo a perros, miedo a Ujú. las palomas. Pues las palomas sí que tengo una amiga cercana que pasa. Sí, y la fobia social, Ah, que esto eso también sí. es muy común, no puede hablar en público, que al final, como el miedo de fondo es como el miedo al juicio o simplemente al entorno social, y ahí pues, suele estar ligado a falta de habilidades sociales, a problemas de relación, entonces estas personas suelen aislarse mucho también. Eso lo vemos también mucho en consultas de muchos pacientes. Pero Ujú. también un poco lo que decía del lenguaje, ¿no? Que a veces ahí tengo fobia social o ansiedad social, que se dice ahora, porque me da vergüenza esto, bueno, pues eso no sería tanto como lo que yo digo, lo que estamos diciendo aquí, de que te limite, ¿no? Como dice Raquel, pues gente que a lo mejor pues se encierra mucho, o va andando por la calle y va pensando que le están jugando por cómo anda, o está aquí hablando como nosotras cuatro y se calla porque está pensando que le vayan a juzgar, entonces eso si vas dejando de hacer cosas te va limitando, pero si te pone un poco nervioso un contacto social o conocer gente y luego temas, no es tan limitante. Es como, pues sí, en realidad como cualquiera, ¿no? Que al final tiene que ver con la limitación que te provoca en tu día a día o en tu entorno. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Pues normalmente tampoco estamos todo el tiempo hablando en público, a menos que seas profe o que te dediques a dar conferencias o que hagas charlas o que te grabes. Y eso no significa que la gente que lo hace no tenga
no le genere cierto malestar. Ajá. Pues, o sea, por ejemplo, pues tener cierto malestar cuando vamos a hacer esto un poquito al principio. Un poco de ¿no? nervio, un poco de... nervio, esas cosquillitas de, uy, venga, vamos a movernos, vamos a hacer, ¿no? Para soltarnos un poco. Una cosa es eso, es algo normal, natural, y luego muy diferente de lo que pueda ser una fobia, que es que no me puedo subir porque empiezo a sudar, tengo un ataque de pánico, me dan taquicardia, me imagino los peores escenarios posibles y no puedo controlarlo, vomito, o sea, hay una serie de sintomatologías que se asocian a las fobias, que no es una cuestión de ahí, qué desagradable, no me gusta mucho, no es eso, una fobia traspasa un límite de intensidad y de frecuencia, o sea, que y de duración, ¿no? También, y de duración, porque también es algo exagerado, ¿no? Sí, En mucho nivel. Iba a decir que cuando has dicho lo de que hay miedo, por ejemplo, el que tenemos ahora un poco de cosquillas de, no sé si ansiedad, miedo, pero porque estamos expuestas, eso muchas veces le explico a los pacientes que ese tipo de ansiedad, que es adaptativa o miedo, nos moviliza hacia hacer las cosas que son importantes, porque si yo no tuviera ansiedad hoy, un poquito de ansiedad, no hubiera venido temprano, no hubiera leído lo que tengo que decir, no estaría aquí hablando. Entonces creo que también a veces se demonizan mucho las emociones desagradables, pero nos ayuda a llegar temprano, a hacer las cosas. Claro. También hay que verlo de esa forma. Un poco como esa alerta, ¿no? Lo adaptativo y lo desadaptativo, lo funcional de lo disfuncional, yo creo que es un poco ahí. ¿Y qué podríamos decirle a la gente que pueden hacer para mejorar? O sea, una cosa, cuando hay una fobia, lo mejor es terapia, eso es así. Pero si son miedos, ¿no? De disfuncionales, ¿qué cositas de andar por casa que podrían venirles bien? Por ejemplo, la relajación, ¿no? Aprender técnicas de respiración profunda, de respiración abdominal o diafragmática. Al final todo pasa mucho por la consciencia. Yo creo que todas las técnicas que usamos pasan mucho por hacer consciente al paciente de sí mismo. Intentar acercar como en imaginación la imagen o el asunto, la cosa que te causa ese miedo, pero no desde la preocupación y la meditación, sino desde acercarlo como el que se asoma un poco a la puerta, traerlo a tu mente, recordar como detalles. Entiendo que haya gente que no quiere hacerlo porque eso es lo que le causa ese malestar, pero si tú crees que tienes la posibilidad o la herramienta de acercarlo mentalmente a tu imaginación sin despertar todo lo que despierta normalmente, también puede ser positivo. Si no, como dice Raquel, lo mejor es que tengas una persona que te vaya acompañando y orientando en ese proceso. Pero si hablamos de pautas que se puedan poner en casa en marcha, puede ser una. A mí lo que se me ocurre es cambiar el foco, ¿no? Porque muchas veces el miedo lo que hace es que el foco lo pongas dentro de ti, ¿no? Y no eres consciente un poco de lo que hay fuera, ¿no? Entonces a través del mindfulness, ¿no? Centrándote un poco en las sensaciones, en los olores, en lo que ves, en lo que oyes, ¿no? También ayuda un poco como a separar un poco, ¿no? Y a quitarle un poco ese peso, ¿no? Al miedo. Sí, a descentralizar al final de ti mismo, de ese pensamiento, de esa sensación que puedas sentir de agobio, ese pánico, ponerlo en otro sitio, poner por ejemplo, yo lo que le digo mucho a los pacientes en terapia, en cosas que sean manipulativas, que les lleven un nivel de movimiento, y además que esto está demostrado, ¿no? La ley de Jerker-Thomson, creo que se llamaba, como que tenemos que tratar de poner una atención mínima, pero que nos requiera un poco de esfuerzo mental el estar presente. Ejemplo, si yo voy conduciendo y de repente llego a mi casa y no me he dado cuenta, es porque lo tengo totalmente automatizado. Sin embargo, si es a un sitio nuevo, yo tengo que ponerle un nivel de atención y de conciencia que me requiere tener que estar ahí presente, y ese nivel de presencia va a hacer que yo pueda salirme de lo que sea que me esté preocupando, por ejemplo, y poder estar ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé cocinar y tengo un momento en el que me encuentro muy alterada y me pongo a hacer un bizcocho, o me pongo a hacer pulseras, tengo pacientes que hacen bisutería, pacientes que hacen cocina, que se ponen a tejer, pues no es lo mismo cuando tienes cierto control de algo. Cuando tienes control de algo no te vale como técnica. No es lo mismo salir a andar que salir a correr, que requiere más estar consciente de eso. Entonces, cada uno tiene un límite y cada uno tiene un nivel diferente, ¿no? Pero es importante saber que lo que vale para uno no vale para otro. Que donde, yo que sé, a mí me vale ponerme a cocinar, a otro le viene genial ponerse a hacer sentadillas, inflexiones,
y Ujú. está estupendo, o sea, al final es lo importante. El otro día en el centro de mayores explicábamos un poco, salió el tema de los mandalas. Sabes que los mandalas son los dibujitos estos así muy con muchos recovecos y vi cómo se dividía en dos los grupos, los que le parecía maravilloso, o lo habían probado y le encantaba, y otros que no. Entonces, lo que me he acordado por lo que has dicho, lo que vamos a explicar es que no es la cosa en sí que hagas y saber el por qué a una persona le funciona y por qué no. Entonces, si sabes el por qué, el motivo, la base que hay, te ayudará a buscar qué es lo que a ti te ayuda. Me explico. Si tú estás haciendo un mandala y lo estás haciendo en automático, o estás con la prisa de querer terminarlo y estás pensando en esa preocupación, y entonces el mandala en sí no es nada, es una hoja de papel, es colorear. Incluso si te da la sensación de estar siendo infantilizado, pues porque no me gusta colorear, porque lo tengo muy asociado a la infancia, pues no es tu herramienta. Tu herramienta a lo mejor es cocinar, correr o lo que sea. Pero si tú eres capaz de me centro, no me quiero salir del dibujito, estoy focus con eso, puedo tener cierta presencia en la preocupación, o sea, no me estoy disociando tampoco, pero lo estoy llevando de esa manera. Genial, esa será tu herramienta. Pero entender que esa parte que tú dices de desconectar, pero estando presente. Claro, eso hicimos el año pasado aquí, no sé si os acordáis que hice un taller de relajación. Y puse varios tipos de relajaciones y en el mismo grupo de 6 8 personas había gente que había disfrutado un montón con el tipo de respiración abdominal, gente que se agobiaba, gente que cuando hacíamos el entrenamiento autógeno le venía de muerte y otras personas que le venían fatal porque esas sensaciones no les gustaban. Al final, aunque hay muchos tipos de técnicas como las que acabamos de comentar, la relajación muscular progresiva, el entrenamiento autógeno, el mindfulness, pintar mandalas. Al final lo que importa es, creo que, individualizar y entender a uno mismo, pues uno mismo cómo se siente y cómo le afecta. Y yo creo que eso es lo esencial. Exacto, y yo creo que sobre todo entender, ¿no?, la tolerancia, las diferencias individuales, de que cada uno somos de una manera y nos funciona una cosa. Y sobre todo hablar del miedo, ¿no? Muchas veces con el miedo llegamos al tema tabú, ¿no? A la parálisis, a no hablar, y yo creo que también hablar de los miedos, ¿no? Y compartirlos con, no sé, con la gente de tu entorno también ayuda un poco a, ¿no?, a normalizarlo y a poco exponiéndote a ello, ¿no? Totalmente. Ese apoyo social siempre. Sí. Yo creo que Ya por hoy, yo creo que está bien. Pero bueno, así un poquito a modo resumen, pues de todo lo que hemos comentado, pues nos encantaría saber qué opináis, cuáles han sido vuestras experiencias, que nos los dejéis, ya sea en comentarios, ya sea por privado, que alguna pregunta que os surja respecto a ello, si es mejor hacer una cosa u otra. Pues bueno, lo que queremos también es poder dar este espacio a la gente, de que luego, aunque sea en privado, porque esto nos llega muchas veces por privado, de oye, he visto no sé qué, ¿te puedo hacer una pregunta en privado? Pues no pasa nada, que no lo dejéis en comentarios, ¿vale? No importa. A nosotros luego nos ayuda también para ver qué cosas os pueden beneficiar. Así que, pues nada, muchas gracias, chicas, como siempre. Gracias a vosotros por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio, donde tendremos a una especialista en infertilidad y que hablaremos sobre maternidad e infertilidad. Muchas gracias.